Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la clase de Medicina Forense para la carrera de Derecho, al igual la carrera de Medicina en la clase de Medicina Legal. Hoy vamos a ver el tema sobre lo que son síndromes cerebrales orgánicos, principalmente el alcohol. ¿Qué es lo que hace el alcohol en la persona que lo compromete en el área penal? ¿Sí? Mi nombre es Alejandro Álvarez González. Vamos a hablar algunas cosas históricas, antecedentes que han pasado, estadísticas, como por ejemplo que el 90% de la población ha tomado o toma alguna cantidad de alcohol. Pero de ese 90, solo el 40 o el 50% lo utilizan los hombres y tienen problemas temporales por la utilización, el consumo del alcohol con la parte del área penal, ¿sí? El área judicial. El alcohol es más que todo una sustancia química que se llama alcohol etílico o etanol. Esos dos nombres recibe. No a diferencia del metílico, como hubo varias muertes en Honduras por alcohol adulterado, era lo que estaban vendiendo, era alcohol metílico. Y la diferencia entre el alcohol etílico con el metílico, que tiene una M primero, es en la producción. La producción es la cantidad de grados en que va a hervir para la producción de la fermentación de esos azúcares. Entonces, con un grado más se convierte en alcohol metílico. El alcohol metílico es aquel alcohol que se utiliza para limpiar heridas, ¿sí? O para desinfectar, o para eliminar el virus del COVID-19. Vamos. Y el alcohol etílico o el etanol es aquel que se utiliza para ingerirlo, beberlo, ¿sí? Puede ser de granos que tienen azúcar, como granos de fruta. Entonces ellos hacen una formulación química en la que se forma la fermentación. Aquí vemos algunos ejemplos de algunas bebidas alcohólicas que se utilizan a diario, ¿verdad? En la que la proporción de alcohol en porcentaje va a variar entre 2 a 50% de alcohol. Es decir, el que tenga 2 es el que tiene menos. El que tenga 50 hay mayor concentración de alcohol. La sidra es uno de los menores, tiene de 2 a 7% de alcohol. La cerveza de 3 a 7%. Los vinos de 8 a 12%. Los vinos fortificados, que son bien fuertes, 20%. Y de ahí pues ya todos los destilados como el whisky, el bourbon, brandy, coñac, el ron, el aguardiente, va a variar entre 38 y 50 grados. O sea, hay ese 40 y 50, pero ahí va entre 38 y 50%. ¿Cuál es la diferencia entre algunas personas que consumen alcohol en la que actúan de una forma diferente a lo que actúan a diario por el efecto del alcohol? Entonces, el alcohol en sí, por la historia del alcoholismo en el hombre, lo conlleva a muchas muertes violentas, porque vamos a ver cuál es el efecto del alcohol en las personas. Pero eso solo es porque nos afecta la conducta humana, ¿sí? Es por el comportamiento. Veamos ahorita cómo se absorbe y se metaboliza el alcohol.
¿sí? O el etanol. El efecto de consumo, pues en sí va a depender de gran parte de la cantidad que se ingiere. Es decir, si entre más ingerimos alcohol, mayor efecto va a tener sobre nuestro cerebro, nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces, el alcohol, para establecer o medirlo cuantitativamente, se ha establecido unidades de medición. Y las unidades de medición son en miligramos o gramos, ¿sí? Que ahí están las por decilitro. ¿Qué es lo que produce el alcohol en una persona? Es un depresor del sistema nervioso central. Es decir, al final, cuando ya los niveles de alcohol están bien altos, produce una depresión. ¿Qué significa una depresión? Que me va a inhibir la conciencia, me va a volver pasivo, me va a dormir y puede llegar a tanto que me puede llegar a provocar una muerte. Pero antes de llegar a producir este fenómeno de depresión, a los inicios de la bebida alcohólica, cuando está comenzando los primeros efectos, produce una estimulación de la conducta. ¿A qué se refiere de estimulación de la conducta? Se vuelve alegre, gritón, sordo, empieza a golpear a la gente, se hace más valiente, se enoja, se pone eufórico, los reflejos son disminuidos, como por ejemplo los reflejos de emergencia, que yo voy conduciendo un vehículo y se me cruza un niño, se me cruza una persona y la emergencia que instintivamente tengo que colocar el pie en el freno y empujarlo. Entonces, cuando me dice disminución de los reflejos, significa que ese reflejo va a estar muy lento, ¿sí? Lo más seguro es que no ha llegado el pie al pedal cuando ya hemos dado el golpe mortal a esa persona, ¿sí? Entonces, y después colocamos el pedal. Es decir, venimos frenando mucho más adelante. Entonces, son efectos que se llegan a producir por acción del alcohol. ¿Cómo se absorbe? Bueno, el alcohol se absorbe por varias vías. La principal vía es la mucosa gástrica, es decir, por el sistema digestivo. La persona se lo introduce en la cavidad oral, en la boca, ya en la boca, en la mera boca, en los dientes, en la mucosa oral, ya se va absorbiendo. De ahí pasa al esófago, al estómago, al duodeno, y en toda esa mucosa que está recubriendo esa tubería, entonces se va absorbiendo el alcohol, ¿sí? Luego de la absorción, pues va a tener factores que pueden disminuir o pueden aumentar la absorción. Porque a veces tomamos alcohol con alimentos. Nos estamos comiendo una burrita de pollo con tortillas o estamos comiendo una carneada y al mismo tiempo estamos bebiendo bebidas alcohólicas. Entonces, todo lo que es grasas, proteínas, hidratos de carbono, los panes, van a ser más lenta la absorción a nivel digestivo del alcohol. Pero no solo significa que solo por ese medio se puede absorber alcohol. Por la vía cutánea se puede absorber alcohol. Ahorita que se está utilizando mucho alcohol para el COVID, a cada ratito estamos echándonos o aplicándonos alcohol con un nebulizador y ese nebulizador, ese alcohol en spray cae en la piel, pero también se va al medio ambiente y lo respiramos. Entonces tenemos esas dos vías, la respiración y la vía cutánea, ¿sí? Entonces hay diferentes formas en que se absorbe. Pero en la parte de la vía digestiva, los alimentos hacen que la absorción sea un poquito más
y principalmente las grasas. Pero hay situaciones en que se acelera la absorción. Y cuando se acelera la absorción es cuando no estamos comiendo nada. Es decir, solo estamos bebiendo, estamos tomando las bebidas alcohólicas, pero no comemos, no nos alimentamos, perdón. Entonces, eso facilita que la absorción sea más rápido y el efecto sea mucho mejor, más rápido. Pero también hay enfermedades que pueden llegar a producir una absorción más rápida, como por ejemplo la malnutrición. La mala nutrición por desnutrición puede ser por una mala alimentación, nos acelera la absorción del etanol. ¿Sí? ¿De qué va a depender el efecto? Es decir, que la persona bebe para algo. La persona conscientemente va a agarrar una botella, ya sea de cerveza, de whisky, de coñac, de vino, ¿sí? De rompopo, que tiene alcohol. Entonces, lo hace voluntariamente y lo hace a sabiendas que tiene alcohol. Ahora, hay personas también que toman alguna medicina que tiene alcohol, pero no saben que tiene alcohol. ¿Sí? Entonces, cuando se absorbe el alcohol en el cuerpo, vamos a tener un efecto de comportamiento. ¿Sí? Y ese comportamiento va a tener un resultado que es cambiarnos nuestro estado. Por eso se le llama si estaba bajo el estado del alcoholismo. ¿Sí? También en otras personas va a llegar a provocar, con el uso muy continuo, de forma crónica, va a producir dependencia. ¿Sí? Pero ¿de qué va a depender este comportamiento? ¿Cómo se comporta esta persona? O aquellas personas que son tolerantes, tienen resistencia al alcohol, o aquellas personas que van a sufrir una dependencia, una adicción al alcohol. Va a depender de la dosis. Entre mayor sea la cantidad de alcohol que bebamos, mayor nos va a afectar nuestra conducta. ¿Sí? Entre mayor sea la dosis y más tiempo en usarlo, de una forma crónica, muchos días, muchos meses, muchos años, nos va a llegar a provocar una dependencia, tanto que el organismo no se va a sentir bien si no tiene el alcohol en el sistema sanguíneo. ¿Sí? Luego tenemos la velocidad para aumentar su concentración en sangre, que eso va a depender si lo ingerimos con alimentos o no lo ingerimos con alimentos. La existencia de otro tipo de droga, como por ejemplo combinar el alcohol con alguna droga alucinógena, como la cocaína, la marihuana, ¿sí? Entonces todo esto nos puede aumentar un efecto de conducta más alterado. Y lo otro que habíamos dicho, que aquellas personas que padecen una mala nutrición pueden acelerar el comportamiento, la absorción del alcohol y provocar mayor efecto y más rápido. ¿Sí? Y también el otro es el uso que utiliza esta persona, como decir su experiencia del individuo para con el alcohol. Como el organismo se va adaptando cada vez más a ese alcohol, entonces va a tener niveles de alcohol muy altos y la conducta va a estar normal, no va a estar alterada, ¿sí? Pero esto es cuando se utiliza. Pero el problema es que nos llega a provocar una serie de trastornos, como por ejemplo daños en el hígado, daños en nuestro cerebro, que poco a poco pues el cuerpo se va deteriorando, ¿sí?
De ahí tenemos que el efecto también se produce por la elevación, es decir, el aumento de concentración en sangre. Y también tenemos el efecto en la que se bajan los niveles de alcohol a nivel de sangre, ¿sí? Entonces, la mayoría de los efectos se producen cuando va aumentando. Esos son aumentos que tienen mayor efectos. ¿Cuáles son esos efectos? Bueno, vamos a ver en cantidad, es decir, cuantificado. Son estudios que ya se hicieron y establecieron cómo va a ser el comportamiento de una persona a cierta dosis, ¿sí? Como por ejemplo, un whisky, es una copita o doble copa de 30 a 60 ml, nos va a dar una concentración entre 10 y 50 miligramos por ciento por decilitro en sangre. ¿Y qué nos va a llegar a provocar? Euforia nula o leve euforia. Es decir, que va a estar normal la persona. O la euforia significa un poco de alegría. El estado de ánimo va a estar alegre, pero bien leve. No le va a producir mucho efecto. Dirán ustedes, doctor, pero ¿por qué no nos habla de la cerveza? ¿Por qué no nos habla del whisky? Bueno, perdón, del vino o de las otras. Porque, miren, una cantidad de 30 ml de whisky es aproximadamente la misma botella de cerveza de 120 ml, ¿sí? Y de vino también. Vamos. Aquí faltó un poquito más de 250 de vino. Vamos. Entonces, ustedes solamente hacen la conversión y ya tenemos los mismos efectos, ¿sí? Una copita de 30 ml es una cerveza. ¿Sabes? Es una cerveza. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos 3 copitas de 30 ml o 3 cervezas? O es decir, de 90 a 120 ml de líquido, en este caso de whisky. Va a haber una concentración entre 50 y a 100 miligramos. ¿Qué es lo que va a producir en la persona? Influencia ligera sobre la visión estereoscópica, es decir, vamos perdiendo las imágenes que tenemos a los lados. Yo los veo aquí de frente y coloco mis manos a los lados y siempre sigo viendo mis manos. Esa visión que me permite verlos ustedes de frente y ver mis manos que están a los lados, pero que ustedes no lo ven, ¿sí? Eso se llama una visión estereoscópica, ¿sí? Esa visión estereoscópica entonces va a ser alterada y va a costar mucho adaptación a la oscuridad, cuesta más ver. En la categoría de intoxicación se llama ligeramente intoxicado. Pero hasta ahí todo tranquilo. Ahora, hay personas muy raras que con la primera copita le da el efecto que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero la mayoría de las personas tienen esta nomenclatura o estas divisiones en que se encuentra una cúpula estadística de un 90% de la población, ¿sí? Porque usted dirá, no, pues si yo me he tomado un poquito de alcohol y me mareé que hasta casi me caía en la cama. Entonces, pero no significa que pertenece al 90% del comportamiento por el uso de alcohol, ¿sí? ¿Qué pasa cuando toma de 120 a 180 ml de whisky? Las concentraciones van de 101 hasta 150 miligramos por ciento sobre decilitro de sangre. ¿Qué nos produce? Bueno, euforia es que ya está bien alegre, está gritando, está riéndose, pero las inhibiciones que tenían pues se desaparecen,
Si este tipo era muy tímido, si casi no hablaba, entonces se pone a platicar, a cantar, y cuando nunca lo ha hecho, estando sin alcohol, ¿sí? Y esto es muy importante que dice tiempo de reacción prolongado. El tiempo de reacción prolongado significa que yo voy a actuar ante una emergencia más lentamente, ¿sí? Entonces, eso es el problema cuando estamos conduciendo vehículos. Ven, y se nos atraviesa un carro, nos atraviesa un caballo, nos atraviesa una persona. Entonces, no reaccionamos rápidamente como lo hacemos y aplicamos el freno posteriormente y podemos matar a alguien o a alguna persona, a algún animal, perdón. ¿Qué pasa cuando ya tiene 120 a 210 milímetros de haber tomado de whisky? Significa que la concentración de alcohol en sangre va a variar entre 151 a 200 miligramos por decilitro. Ya aquí hay una intoxicación moderada, intensa, pérdida de la inhibición, que es lo anterior. Es decir, vamos acumulando lo anterior, pero vamos sumando otras cosas. ¿Y qué es lo que sumamos acá? Trastorno del equilibrio. Es decir, ya les cuesta, se van de un lado, se caen de la silla, tratan de levantarse y se tienen que sostener de algo para no caerse porque el equilibrio y la coordinación ya están alterados, ¿sí? Aquí ya manejar es peor todavía. Lo recomendado es que no maneje para nada desde la segunda, desde la tercera hasta la última. Cuando hablamos de 250 a 280, estamos hablando que hay de 201 a 250 miligramos decilitro en sangre, concentración en sangre. Aquí hay un grado intenso de intoxicación, trastorno del equilibrio por completo, es decir, que se pone a arriar gallinas, yéndose de un lado para el otro lado, con el tórax y la cabeza agachada, ¿sí? Como cuando está arriando una gallina. Retraso de los procesos mentales, ya no piensa, ya el habla no es muy fácil, más muy espontánea, sino que, y la conciencia pues ya está media dormida, hay una nubilación de la conciencia. Es decir, a estas personas incluso puede que no se den cuenta de lo que están haciendo, ¿sí? Y cuando hablamos de 251 en adelante, pues ya la intoxicación es peligrosa, nos va a generar un coma profundo y probablemente la muerte, ¿sí? Acuérdese que la persona sigue bebiendo, pero esa cantidad que se bebió todavía no ha sido absorbida. Usted llega a estos niveles y sigue bebiendo, entonces va a entrar en coma y va a fallecer, ¿sí? Estos son los efectos que tiene el alcohol en concentración, ¿sí? De esa forma. Ya vimos entonces cómo lo absorben, el efecto que hace en nuestro cerebro, en nuestros reflejos, ¿sí? Entonces ahora, cómo lo metaboliza y cómo lo elimina. Esa cantidad de alcohol eh, de 100% que fue absorbido, 10 se van a ser eliminados a través de la orina, ¿sí? Por medio de los riñones o por medio del aire que sacamos. Es decir, cuando expiramos, sacamos aire y ahí va alcohol. Y por eso hay aparatos que le miden cuánto tenemos de alcohol en aire expirado, ¿sí? Y el otro 90% pues va a dar al hígado. En el hígado se va a metabolizar, se cambia primero a acetaldehído, y el acetaldehído, si tenemos mucha cantidad, pues puede llegar a provocar daños en el hígado. Luego este acetaldehído, el organismo lo va separando hasta convertir dióxido de carbono
y agua. Y a través de ello el dióxido de carbono se elimina por la respiración o es un gas, y el agua pues se elimina por los riñones. Es reutilizable. Pero desgraciadamente el alcohol va a afectarle su hígado, se lo destruye, le convierte en una transformación de un hígado que está funcionando al 100%, y de ahí se le va convirtiendo en hígado graso leve, moderado, severo, hasta llegar a cirrosis. ¿Sí? Cuando le dicen a uno, mira que tiene hígado graso leve, ¿qué es eso de leve? No, que el 25% de su hígado se ha convertido en grasa. Pero ¿cómo puedo hacer que la grasa se convierta en hígado? No, pues sí, es como decir, voy a convertir el agua en oro. No se puede, ¿sí? Ya la grasa deja de funcionar, es decir, el hígado que estaba funcionando, como se convirtió en grasa, deja de funcionar. Y eso te va paulatinamente, progresivamente, perdón, va aumentando hasta llegar al 100%, y cuando deja el 100% de ser grasa todo el hígado, eso se llama cirrosis hepática. ¿Sí? Pero es decir, la cirrosis hepática no significa que solo por el alcohol se produce, también por la obesidad. ¿Sí? Otras enfermedades que están presentes. Imaginémonos una persona con un peso normal, en todo caso es una persona adulta de 70 kilos. El organismo va a metabolizar, principalmente el hígado, de 7 a 10 gramos de etanol por hora. ¿Sí? Lo que equivale a un promedio de 20 a 30 mililitros de alcohol, al 90%, de 40 a 360 mililitros de cerveza, o de 90 a 120 de vino. ¿Sí? Entonces, por hora, por hora. Pero hay personas que toman en menos de una hora una caja de cervezas. Hay personas que toman whisky, una botella, en menos de una hora. Y ahí estamos hablando de unas copitas pequeñas. ¿Sí? ¿Qué técnicas tenemos para evaluar eh, em, el alcohol en sangre? O las diferentes técnicas para medir cuánto tiene de alcohol esa persona. Tenemos tres: la alcoholemia, la alcoholuria y la cromatografía de gases. Ahí está la definición de cada uno. La alcoholemia, pues, es lo que está en sangre. Es una de las mejores, más fidedigna, más especializada, que no se va a dudar mucho de ella, ¿sí? Es la concentración de alcohol en sangre. Y eso es una de las recomendaciones que le puse acá. Nunca usemos, para tomar una muestra de sangre con una jeringa, nunca usemos gasa con alcohol, porque la gasa con alcohol tiene una concentración de alcohol mucho más fuerte y la dejamos en la piel. Cuando metemos la aguja, una porción de ese alcohol bien concentrado que está en la piel, lo aspiramos y la combinamos con la sangre, y entonces los niveles de alcohol se elevan. Es una mala forma de tomar una muestra para alcoholemia, utilizar alcohol. Entonces se puede usar povidine, ¿sí? O yodo negro, o agua con jabón, y se limpia bien y se introduce en la aguja. Pero nunca usar algodón con alcohol. Va para tomar una muestra para alcoholemia, una muestra de sangre para hacer el examen de alcoholemia. La alcoholuria, pues, más que todo es la concentración de alcohol a nivel de orina, ¿sí? Y la cromatografía de gases, pues, la podemos hacer en dos formas. La portátil, que es la que está haciendo los de tránsito, en la que usted tiene que sacar aire de los pulmones y el aparatito le va a captar ese aire
ese vapor de alcohol y va adentro a medir ese aire, ese gas con colores y entonces le va a dar un porcentaje, ¿sí? Pero es la máquina. Y lo hacemos en el laboratorio con un aparato más de base que se controla, que se regula y que lo hace el especialista en toxicología y que tiene mucho valor ante un juicio, en el caso de que haya una muerte de alguna persona, ¿sí? Ahora, para los de tránsito, pues muy importante que todos los que anden manejando le vamos a meter la aguja para sacarle sangre. No, mejor le hacemos un examen de aire expirado y si le sale positivo, entonces le hacemos la alcoholemia, ¿sí? También hay que saber que hay personas que están tomando alcohol y no tienen ningún efecto que afecta su conducta. Entonces, hay porque toman a diario y ya el alcohol se ha acostumbrado. Por esa razón, además de establecer la parte cuantitativa, o decir, el examen de alcoholemia, hay que hacerle exámenes psicométricos, como por ejemplo estos tres, que son los que más se utiliza, como caminar en línea recta, como contar los números al revés, pero hay que saber si la persona sabe contar, o pararse de un pie, ¿sí? Son diferentes formas. Y acá pues el cuerpo se adapta, sufre una adaptación en la que hay una necesidad de que para sentirse bien y estar bien y tener una buena conducta, tener una buena memoria, hay que tomar alcohol. Pero son aquellas personas que han tomado alcohol por muchos años. Entonces se hacen tolerantes a el alcohol. O decir, pueden tomar incluso niveles que pasan las intoxicaciones o rangos muy altos y ellos andan como normales, ¿sí? Eso se le llama la intolerancia, ¿sí? Y por último, pues tenemos la parte penal, que en sí el alcohol no es una pena, no es un delito, pero sí el alcohol le predispone a cometer delitos por el hecho de que lo hace más valiente, lo hace más eufórico, más agresivo. El problema de que pierde la audición, empieza a gritar a la gente y el otro dice, ¿y por qué me está gritando? O que le está dando una sobadita en la espalda, pero el que recibe la sobadita es una gran manotada que le pegan en la espalda y pareciera que es una agresión. O que se siente bien valiente, agarra un cuchillo, agarra una pistola y pues se amenaza a cualquier mundo y empiezan los problemas de agresiones físicas hacia otras personas o otras personas hacia él y con la consecuencia de resultados de heridas o muertes, ¿sí? Entonces, cuando esta persona toma alcohol y está consciente que tomó alcohol y que se demuestra que esta persona tomó alcohol para tomar valor para agredir a otra persona, entonces se le considera una pena agravada, ¿sí? Una pena agravada. Entonces, si comete algún delito, cualquier tipo de delito, bajo el estado de embriaguez, que esté demostrado con la alcoholemia, por los miligramos que se establecen, entonces ahí se le agrava la pena. Pero hay situaciones en que puede ser atenuante, como por ejemplo que esta persona es primera vez, nunca ha tomado alcohol, ni sabía que estaba tomando alcohol, de repente estaba tomando algún medicamento, de repente usted se va a trabajar a una licorería y
el alcohol, como se está hirviendo, entonces sale en el aire y se impregna en la piel y se va absorbiendo. Y entonces se agarró un carro y pues tuvo el efecto allá en el carro y va ya alcoholizado, pero no es bebedor habitual, ¿sí? En esos casos que se ha demostrado, que se pueda demostrar que fue primera vez, entonces puede ser un atenuante, ¿sí? Eso va a depender del juez también, ¿verdad? Y de cómo lo presente, las pruebas que presente el abogado defensor o el fiscal. Vamos. De ahí tenemos el Código Penal de Honduras, delitos contra la seguridad vial. Pues aquí estamos hablando ya sobre algunos accidentes que la ley de tránsito dice que el que maneja no debe tener nada de alcohol. Estos son más drásticos. Es decir, cero alcohol. Por eso dice conductor asignado. Nada de alcohol. Vamos. Pero está bien estas medidas. Dice, quien conduce un vehículo automotor con temeridad manifiesta y pone en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, debe ser castigada con las penas de prisión de 6 meses a 3 años y privación del derecho de conducción de vehículos automotores por un tiempo de 1 año a 6. Pero si reincide, entonces definitivamente le van a quitar el derecho a manejar, ¿sí? La licencia ya no se la vuelven a dar. O si comete ya la muerte de otra persona, y ahí entonces se le puede establecer homicidio culposo. Pero si a esta persona se le demostró que bebió para matar a esa persona, entonces homicidio doloso, pero agravado. Todos son agravados, ¿sí? Bueno, jóvenes, con eso terminamos la exposición de el efecto del alcohol y cómo afecta la conducta en la que aumentan los niveles de delitos en nuestra sociedad. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tenga? Todo claro, doctor. Cindy, se pudo conectar. No se preocupe, está excusada, Cindy. Tranquila. ¿Sí? Aquí estoy, doctor. Sí, aquí tengo la exposición y todo armada ya. No se preocupe, no se preocupe. Cuando así ocurre, Pero la puedo volver a hacer. cuando así ocurre, están excusados, ¿sí? No hay ningún problema, tiene todos los puntos. Tranquila. Pero aquella persona que no se excusó, ni siquiera se presentó, no me dijo nada, me lo dijo una semana después, ahí lo siento mucho, tienen cero. Vamos. Pero usted tuvo un problema técnico, no hay ningún problema. Con eso sí soy, ¿cómo se llama? Consciente que todos lo podemos tener. ¿Sí? Jóvenes, con esto tenemos el último tema de todo el programa de medicina forense. Hemos cumplido al 100% el programa con respecto a su clase. Y pues ya únicamente les queda hacer el examen. Les deseo suerte para el examen. El jueves, este jueves, voy a cambiar la fecha porque sale ahí que es el viernes. No lo pongo el viernes por la razón de que el viernes lo tengo que revisar. Si lo pongo el viernes, lo voy a revisar hasta el lunes próximo y como que se me van a desesperar. Yo sé que van a estar desesperados, ¿sí? Además, solo estamos moviéndolo un día, que fue el día de feriado que movieron esta persona. El feriado era el viernes, lo pasaron para el lunes. Como no tenemos clases los viernes, no nos afectaba. Pero como fue pasado el lunes, pues entonces tuve que traspasar el examen un día más, ¿sí? Jóvenes, siempre nos seguimos comunicando por el foro de consulta académica. Algún problema de nota, cualquier problema que ustedes quieren, alguna sugerencia. Me ayudan con el test de evaluación de la clase, por favor.
ese test me sirve para mejorar la clase, ¿sí? No importa lo que me digan, no me voy a enojar con nadie, no voy a bajar nota, es anónima completamente, ahí no sale su nombre, no sale su número de cuenta, yo lo puse anónimo, pues ahí pueden decirme realmente lo que no les gustó o les gustó. Ustedes. Y me pueden dar algunas recomendaciones para mejorar la clase, excelente, ¿sí? Ya vi en el primer parcial, en el segundo parcial, muy buenas recomendaciones, las agradezco mucho. He estado haciendo algunas modificaciones. Claro, no va a ser para ustedes, pero va a ser para la próxima grupo que venga. Van a recibir estas ideas que me han dado ustedes para mejorar la clase. Y gracias por algunos felicitarme, que les gustó mucho la clase. Mucho gusto y un Gracias a placer. usted por todo también, doctor, por su dedicación, por su organización, por su responsabilidad. La verdad es que personalmente he aprendido mucho de su clase y me gustó bastante. Entonces, gracias por eso. Un placer. Gracias, doctor. Mucho gusto.